tribulación al triunfo. ¿Ya? La semana pasada quedamos en la segunda pregunta, en quién lo hace, ¿cierto? Hablando de la regeneración. ¿Quién hace todo esto? Y en el capítulo 18, ¿cierto? Regresando, dice que Él de su voluntad nos hizo nacer. Él, ¿cierto? Dios, nuestro Padre, Él fue el que hace la obra completa, mencionado en el verso 17 de Santiago, el cual estamos estudiando. Y cierto, Él es que se describe acá como la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Él de su voluntad, dice acá. Está al principio, ¿cierto? En el griego, en el versículo, el cual lo coloca en una posición enfática, mostrando que la voluntad soberana de Dios es la raíz de todas estas cosas. Nosotros no tenemos arte ni parte en este beneficio, hermano. O sea, nosotros no intervenimos, sino que es algo soberano de parte del Señor. Solamente participamos en el beneficio que nos entrega esto, que es una salvación, ¿cierto? Tan grande como dice Pedro. Y no podría ser de otra manera, porque ¿cómo es que una persona muerta se va a dar vida a sí mismo? Es imposible. La Escritura nos muestra cuando Jesús llama a Lázaro y le dice sal fuera. Lázaro en ningún momento tenía la potestad de poder hacerlo por sí mismo. Era algo imposible. Entonces la fuente de vida, de esta vida nueva, es Dios. Por medio de la gracia de este dador. Y Él es el que hace la obra completa, hermanos, en nosotros. No es el deseo del receptor. Ya, también lo hemos visto muchas veces. No es que usted anduvo buscando al Señor por toda su vida y justo lo encontró ahora, hace unos años, ¿cierto? Se encontró con el Señor después de toda una vida de búsqueda, por iglesia en iglesia, buscando en la Biblia y la Escritura. No, hermano, no. Él nos encontró a nosotros. La palabra dice que nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, ¿cierto? Él comenzó la obra en nosotros. Entonces no es un deseo del receptor. Ese deseo del receptor es motivado por la gracia del dador. Entonces, de manera total, es la decisión de la obra de Dios Todopoderoso. Si nosotros somos salvos, hermanos, ¿quién recibe toda la gloria y el crédito? El Señor. Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Pablo solamente un instrumento, Apolo solamente un instrumento. Usted es un instrumento en las manos del Señor para predicar la palabra. Por eso cuando usted le predica a alguien, hermano, no se frustre. Usted no diga, o sea, la palabra no, parece que no tuvo efecto, no soy muy bueno yo para predicar, para exponer a una persona, para hablarle, no, hermano. Usted, hablando la palabra del Señor, usted ya está cumpliendo y trabajando, haciendo la obra del Señor. El crecimiento lo da Dios. Si es una buena tierra, dará fruto, ¿cierto? Si no, la semilla se pudrirá o se secará o se la comerán los pájaros, como dice la parábola, o caerá a la orilla del camino donde no hay firmeza, donde la tierra no está acabada para que pueda tener firmeza esa semilla y dar raíz. Y eso es obra total y completa del Padre, de nuestro Dios. Y una pregunta que surge acá, y a lo mejor usted se la habrá hecho, ¿acaso yo no recibí a Cristo? ¿Acaso yo no fui el que lo recibí? ¿Acaso usted no fue? ¿Acaso no fui yo quien creí? ¿Se ha preguntado eso alguna vez usted? Pero ahora usted lo tiene claro, porque eso lo estudiamos. Recuerden que vimos una serie completa sobre las doctrinas de la gracia. Y ahí quedó muy, muy claro nuestro papel en esto. ¿Acaso yo no fui quien creí? En el verso 12 de Juan 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué usted creyó? ¿Por qué usted tiene fe? Porque Dios, ¿cierto? Dios puso la fe en usted. Él lo salvó, Él lo rescató y Él puso en usted el querer y el hacer. Como dice la Escritura, y esto todo es por su buena voluntad. Entonces, saquémonos del pensamiento que nosotros buscamos a Dios. Entonces usted creyó y usted recibió porque fue la voluntad de Dios. Eso es algo soberano. Si usted creyó, si usted recibió,
Detrás de todo esto estuvo la voluntad soberana determinante de la gracia de Dios. Ningún hijo jamás ha nacido en el mundo, humanamente hablando, porque él o ella quiso nacer, ¿cierto? A mí me trajeron al mundo, yo no dije allí en la eternidad, voy a nacer, tengo ganas de nacer. No, ¿cierto? Es absurdo. Entonces, el nacimiento de un hijo estrictamente es la decisión ¿de quién? De los padres. Los padres son los que deciden, no los hijos. No los hijos porque obviamente aún no han nacido. Y el nacimiento espiritual es análogo a esto. Es la decisión del Padre divino y soberano de engendrarnos como hijos, como primicias de su criatura. Jesús dijo, ¿cierto? Ninguno puede venir a mí a menos de que el Padre, ¿qué cosa? Lo traiga. Más que claro, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, a menos de que el Padre lo traiga. Inclusive la fe misma que ejercemos es concedida por gracia de parte de Dios. Él nos entrega la fe para nosotros creer. Recuerden que íbamos todos en un solo sentido, en una sola dirección, que era camino ¿a dónde? Al infierno. Ese era nuestro destino y a Dios le plació en su soberana voluntad escoger a algunos y salvarlos. ¿Hay injusticia en eso? No hay injusticia, ¿cierto? Porque todos llevamos, desde que Adán pecó y representados nosotros en Adán, todos pecamos. Pecó Adán y estamos todos fritos, hermano, desde que él cayó, desde que él pecó. Entonces nadie puede decir que lo pudo haber hecho mejor que Adán. O si yo hubiera sido Adán, yo me hubiera frenado a Eva. Ahí en el huerto del Edén hubiera ido mano dura. Hubiéramos hecho exactamente lo mismo, hermano, porque estábamos representados en él. Entonces, desde ahí, hermano, nadie puede venir al Padre si Cristo no... nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae a Él. Recuerde que somos regalos nosotros para Jesús. Entonces, nuestra experiencia consciente de la conversión, esta experiencia consciente también de entrega de nuestra vida a Jesucristo, de creer en su muerte y resurrección, de abrirle nuestro corazón para recibirle, de creer en el Evangelio, todo eso es una consecuencia de la voluntad soberana del Padre, de Él, solamente de Él. Entonces, si nos detenemos a pensar, hermano, en que fuimos salvos porque Él lo predeterminó, en la eternidad pasada, Él predeterminó salvarnos a nosotros. Y es algo tremendo porque nosotros no, vuelvo a repetir e insisto en esto, hermano, no buscando a Dios, estábamos nosotros en el mundo, en nuestros placeres, en nuestros deleites, y el Señor nos llamó. Y es un grande privilegio, hermano. Es grande ese privilegio de que Dios nos tomó y nos trajo y nos tiene aquí el día de hoy. Por su gracia, por su amor, por su voluntad, Él predeterminó tener una relación de amor externamente íntima con nosotros. ¿Y por qué? Simplemente porque Él así lo quiso. Fantástico. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un hijo ama a un padre humano como una respuesta del amor y cuidado paternal o maternal y la vida que le dieron a ese hijo. ¿Cierto? Nosotros amamos a nuestros padres, aunque la Escritura dice que hay que amarlos de forma incondicional. No dice si el papá es bueno, si el papá es malo, si es buena onda. No, dice que debemos honrar a nuestros padres. Y es grandioso, hermano, porque es el primer mandamiento y viene con una promesa. ¿Para qué dice la Escritura? Para que te vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien? Honre a sus padres, sean buenos o sean malos. Y los padres, no exasperéis a vuestros hijos. Si no, tampoco, o sea, ay, los padres, ay, honrenme. No, los padres también deben comportarse con sus hijos y no exasperarlos. Sí, hacerle la vida imposible, ¿cierto?, para alejarlos del mal, siempre. Pero no molestarlos por cualquier cosa, sino que exhortarlos, ayudarlos. Eso debemos hacer con nuestros hijos y debemos ser padres llenos de sabiduría, para que cuando un hijo tenga problemas, ¿a quién se va a dirigir? A su padre, a su mamá. No va a ir donde el amigo, donde la amiga, donde el tío, donde el primo, no, va a ir directamente al Padre, así como tiene que vernos, como nuestros hijos tienen que vernos a nosotros, hermano, como una fuente de sabiduría, como una persona en la cual se puede confiar,
confiar, yo puedo confiar en mi padre y pedirle un consejo porque es más sabio que yo. Y así debe ser. Aunque a veces no es así, pero es lo que nos enseña la Biblia. Entonces este hijo en la carne, ¿cierto? Ama en respuesta a amor al cuidado paternal y a la vida que le dieron. Y debido a que Dios ha determinado salvarnos, Él decidió darnos vida nueva y una naturaleza santa. Entonces, es absolutamente imposible, dice Santiago, que Él pudiera llegar a meternos o llevarnos a pecar. ¿Usted llevaría a su hijo al pecado? ¿Lo instaría para que peque? Entonces esto es algo incongruente, hermano. Él nos predestinó para amarnos, para darnos vida nueva, para que tuviéramos comunión eterna con Él. No nos creó para meternos en problemas, no nos creó para que nos metiéramos en pecado. Él anhela que nosotros estemos en su presencia y cuando vamos a la presencia de Él, Él nos va a ver como sus propios hijos. ¿Ya? Aunque somos adoptados, pero estamos pasados por la libreta. Adoptados, pero somos hijos de Dios. Y el adoptado tiene los mismos beneficios, ¿cierto? Por eso la Escritura dice que somos coherederos con Cristo. Porque tenemos exactamente los mismos beneficios que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Entonces cuando estamos delante de Él, Él nos ve como sus propios hijos. Y Él va a derramar bendición eterna sobre nosotros, que somos hijos de Él. Y esto será por los siglos de los siglos. ¿Qué viene de parte de un Dios que es eterno? Promesas eternas. Promesas de un Dios santo, promesas santas. Todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Entonces no es de sorprender que Juan dice en 1 Juan 3, mirad el amor que el Padre nos dio para que fuésemos llamados hijos de Dios. Ese amor tan grande, hermanos, tan grande que nosotros no lo vamos a poder entender jamás. Esa gracia, esa misericordia que Él nos entrega a nosotros. Imagínense que un padre, nosotros como padres, cuánto amor sentimos por nuestros hijos. Los amamos, ¿cierto? Los amamos, los respetamos. Imagínense Dios, el amor de Dios por nosotros. Y lo podemos ver retratado en la cruz del Calvario, hermano. Ese es el amor que Dios tuvo por nosotros, por sus hijos. Mirad cuál grande amor nos ha dado el Padre. Ni siquiera se podría pensar, ¿cierto?, en alguna palabra para describir ese grande amor que Él nos entregó. Regresando a Santiago 1.18, cuando Él dice de su voluntad, no es solo un deseo, sino que es una voluntad activa de lograr algo. O sea, es algo que se va a cumplir sí o sí. No es que Dios lo esté deseando, Él desea que seamos salvos. Es que Él lo quiere al punto de que, de hecho, sucede con sus elegidos, porque la Escritura dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que quiere que todos sean salvos. Pero eso no significa que todos van a ser salvos. Esa Escritura también la vimos cuando estudiamos las doctrinas de la gracia. O sea, el deseo de Dios es ese, que todos procedan al arrepentimiento, pero no es así. En términos teológicos diríamos, cuando Él lo determina, sucede. No es un deseo. Usted puede desear algo, ¿cierto? Me gustaría tener cierta cosa. Y me gustaría que esto pasara. Podríamos desearlo en nuestro corazón. Y quizás realmente no va a suceder. O está muy distante de lo que podría pasar. Podría desear yo tener algo, ¿cierto? Otro auto, o otra casa, hablando de lo material, ¿ya? Pero a lo mejor va a estar muy lejos de que yo lo pueda tener. O podría desear algo, ¿cierto? Que pasara algo en su vida, algo bueno. A lo mejor podría cumplirse siempre y cuando esté dentro de su poder. Que esto pueda suceder, que esto pueda pasar. Esta es la intención de la palabra de aquí. El deseo de Dios produce el fin de ese deseo. O sea, Dios lo piensa, lo determina y lo hace. Él decidió a nosotros salvarnos por su voluntad y así lo hizo. Y esa salvación es eterna, incondicional. Ya no se vende, tampoco se puede comprar. Como Simón el Mago, recuerden que quería el poder, él para sanidad.
No depende, ¿cierto? Como dice Pablo, del que quiere ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene, de la voluntad de Dios, que Él tiene el poder para hacer todo esto, hermano. Entonces, ¿qué es la regeneración? Es Dios recreándonos. ¿Quién lo hace? Dios lo hace mediante su poder soberano y nosotros respondemos a su gracia. Tercera pregunta, ¿cómo sucede esto? Alguno podría decir, bueno, Dios desciende, el Espíritu y listo. Eso es todo. Mágicamente la persona es transformada. Entonces, ¿cómo sucede esto? Nuevamente el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Y continúa y agrega, dice, por la palabra de verdad. Ahí está. ¿Cómo sucede? Por la palabra de verdad. O con la palabra de verdad. ¿Y esta palabra de verdad qué es? La palabra de Dios, la Escritura. Entonces, como podemos ver, Dios nos regenera y nos lava y nos limpia y nos da una nueva persona interna e implanta un espíritu en nosotros mediante el poder de su palabra. Mediante el poder de su palabra. ¿Te escuchó bien, hermano? No es que usted cree, no es que usted creyó, no es que usted buscó a Dios con todo su corazón, con todo su anhelo y quiso ser salvo. Ese pensamiento no existe aquí en la Escritura. Entonces Él nos regenera, nos lava, nos limpia y nos da una persona nueva, interna. Y su espíritu, cierto, entra en nosotros, que son las arras de nuestra herencia. Esa es la cuota que dio el Señor por nosotros. Ahí está el espíritu. Es un sello en nosotros, que somos hijos de Dios, mediante su espíritu y el poder de su palabra. Los hombres nacen de nuevo mediante el poder de la palabra de Dios. Si usted no oye la palabra, usted no oye el mensaje que salva. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. En 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo hablando, ¿cierto?, a la iglesia en Tesalónica, felicitándolos por cómo respondieron a la predicación de la palabra de Dios. Él dice, por esto damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y después dice, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Los creyentes. En nosotros actúa esa palabra de verdad. Es la palabra entonces que opera con un corazón creyente. Y Dios soberanamente se mueve para redimir. Una persona entonces responde al estar expuesta a la palabra con fe y salvación. Con fe y la salvación se lleva a cabo. Entonces la voluntad de Dios de la salvación es traída al corazón de una persona mediante un entendimiento de la palabra mezclada con fe y la regeneración se lleva a cabo. ¿Y cómo sucede esto? Mediante la palabra. Tito 3:5, no por obras de justicia que hayamos hecho. Ya, ese es otro punto importante. Las obras que nosotros hacemos son el resultado de nuestra salvación. ¿Ya? No es el medio. Yo no hago buenas obras para seguir siendo salvo. Yo no hago obras o me porto bien para perder mi salvación. Sino que esas obras vienen de la mano con nuestra salvación. A lo mejor antes era bueno, pero ahora lo hago por medio del Espíritu de Dios. Las obras de justicia, ayudar a los demás, a quien sea. Ser una buena persona, un buen cristiano. No recibimos la salvación y una nueva vida al hacer cosas, al tratar de obedecer a Dios en la carne, sino según su misericordia, Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y ahí están las mismas dos cosas, el lavamiento del agua, de la palabra y la implantación del Espíritu Santo. Y esa es la obra soberana de Dios. Entonces el punto acá es la palabra de verdad, la palabra, la escritura. La encontramos varias veces. 2 Corintios 6:7, en palabra de verdad, en poder de Dios.
Y sigue, ¿cierto? En Colosenses 1:5, de la cual oísteis antes por la palabra de verdad del Evangelio. Y ahí está, ¿cierto? La palabra de verdad, ligada siempre al Evangelio, a las buenas noticias, a la salvación. Segunda Timoteo 2:15 también menciona la palabra de verdad. Dice que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando hablamos de esto, en general digo, es la palabra de Dios. Aquello que Dios nos trae para presentar, explicar, para darnos un entendimiento de su revelación, de la revelación de sí mismo. Muchas veces no comprendemos cosas que vienen de parte de Dios a nuestra vida. ¿Cómo podemos entender nosotros los planes que Dios tiene para nosotros, como iglesia o en particular? ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de verdad, inerrante, hermano, que es la fuente del cristiano, de fe, de moral, de conducta. La palabra del Señor tenemos todas las respuestas, hermano. Todas, absolutamente todas. Así conocemos nosotros al Señor, así conocemos a Dios. Queremos conocer a Cristo, leamos los evangelios, cómo Él anduvo en la tierra, cómo Él se comportó, cómo Él fue como persona, como ser humano, cómo Él se comportó en la carne. Y ese es el ejemplo que debemos nosotros seguir. Porque somos llamados cristianos, pequeños cristos. Ahora con esto en mente regresemos a Santiago y podemos decir que no sería fuera de lugar que nacemos de nuevo con la palabra de verdad, no solo la revelación general de Dios, sino como Colosenses 1:5 dice, su revelación específica del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas noticias. Ese es Evangelio, significa buenas noticias. ¿De qué? De que Jesús vino, murió y resucitó. ¿Ya? Esas son las buenas noticias del Evangelio. De tal manera que la gente es salva cuando Dios soberanamente determina darles nuevo nacimiento, darles una naturaleza nueva para lavar su pecado e implantar su espíritu en ellos. Entonces Él les trae acá un entendimiento de eso mediante el conocimiento que viene del Evangelio, que es predicado, que le es dado y es mezclado con fe y resulta ese nuevo nacimiento. Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Alguien podrá invocar a Dios si no han creído en Él? Si no creen en Dios. ¿Y cómo creerán en Él de quien no han oído? Después dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se fijan que es una seguidilla? Y después, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso el primer ministerio de todo cristiano, hermano, es predicar la palabra del Señor. Porque en el día del Señor nadie podrá decir, no, a mí nadie me predicó. Yo no tenía idea que existía usted, Dios, o Jesús, no sé. Primera vez que escucho de usted. Nadie va a poder excusarse, hermano, nadie. Entonces aquí está hablando acerca de cómo necesitamos tener predicadores. Y cada uno de ustedes, hermano, tiene que ser un predicador. No un exponente de la palabra, pero sí conocer la escritura para poder hablarle a las personas. ¿Cómo van a oír si no tienen un predicador, si no hay quien les hable? ¿Cómo vamos a enviar a alguien si no hay alguien a quien enviar? La palabra dice, ¿cierto? Que la mies es mucho y los obreros son pocos y malos, más o menos, no, los obreros. Entonces las personas deben tener alguien quien les predique. Cuán hermosos, dice Isaías, son los pies de los que anuncian la paz, de los que predican el Evangelio. Entonces, ¿qué tan importante es predicar, hermano? ¿Qué tan importante es hablarle a las personas del Evangelio? El versículo 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la expresión griega correcta del 10:17, la fe viene por el oír y el oír el Evangelio de Jesucristo. Entonces Dios soberanamente salva al moverse en una vida y recrear esa vida. Un nuevo nacimiento. Pero eso se lleva a cabo cuando una persona oye y entiende el Evangelio. Y todo esto mezclado con esa fe que el mismo Padre, el mismo Dios, desciende sobre nosotros. Y eso produce el nuevo nacimiento.
Y el nuevo nacimiento, hermanos, es una transformación total. Total. Nosotros debemos cambiar de manera completa. ¿Quién lo hace? Dios, mediante su soberana voluntad. ¿Cómo sucede? Al oír y creer el Evangelio de Jesucristo, que Él murió en la cruz y resucitó. Y eso viene por medio de la palabra de Dios revelada. Que Él murió, cierto, Cristo, y resucitó. Es la única tumba que está vacía, hermano. De todos los líderes religiosos de todo el mundo. Todos están en sus tumbas ahí, tranquilos, durmiendo, ahí están sus restos. De Jesús quedó solamente la túnica. Esa tumba está vacía, hermano. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Algo imposible a lo mejor de conseguir para nosotros. Algo imposible de poder entender a lo mejor, que Él resucitó. Pero si nosotros supiéramos todo, tuviéramos una mente infinita, no necesitaríamos al Señor ni nada de esto. Porque sabríamos todas las cosas. Seríamos como Dios. Entonces jamás podemos decir, hermano, de ser arrogante y decir, no, es imposible que haya resucitado. Es imposible que haya después ascendido a los cielos. ¿Cómo? ¿Magia? ¿Le tiraron un cordelito y lo tiró hacia arriba a Dios? Él ascendió a los cielos delante de sus apóstoles. Y cualquiera podría decir que no, que eso es falso, que es mentira. Como decían los sacerdotes cuando fueron a verlo. No, si no resucitó, los discípulos hurtaron el cuerpo y se lo llevaron. Y estaban los soldados ahí. ¿Y qué dijeron los soldados? No, si aquí nadie se ha movido, la roca tampoco se movió. Y estos hombres le dieron dinero a los guardias para que mintieran. A ese punto llegaban esos sacerdotes de la antigüedad. Y eran líderes religiosos. Después dice en Primera de Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Ya? Las promesas de Dios son así, hermano. Es una esperanza viva que tenemos nosotros. El día de mañana, ya antes el final era la muerte, la tumba. Ahí se terminaba todo. Ahora, ¿cuál es el final? No hay final, hermano. Para la carne hay un final, pero para el espíritu es eterno, porque le pertenece a un Dios eterno. Por eso no podemos pensar solamente en la carne, hermano, en esta vida terrenal. Si bien tenemos que vivirla como mejor podamos hacerlo, siendo felices con todo lo que Dios entrega en nuestras manos, debemos nosotros mirar más allá. En que después que muramos estaremos muchísimo mejor, porque tenemos una esperanza viva. Él nos hizo renacer para eso, nos dio mejores promesas. Después dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí nos hizo renacer Él, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el día de mañana, hermanos, seremos felices. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá nada malo, porque recuerden que todo lo que viene de parte de Dios es bueno, un Dios soberano. Estaremos con Él. La Escritura dice que Él será nuestro Dios, Él será nuestra luz. Estaremos junto a Él, Él nos pastoreará. ¿Se imagina? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Continuar esta carrera, hermano. Como dice Pablo, con paciencia, tranquilamente, aferrándonos siempre al Señor, confiando siempre en Él, que Él tiene el control de todas las cosas. En la carne no podemos tener un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque simplemente como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así es la vida del hombre. La carne no puede producir nada que dure, pero la palabra del Señor sí. Así es la vida del hombre, como la neblina, que amanece en la mañana todo nublado, lleno de neblina, y al mediodía hay un sol radiante. Así de corta es la vida del ser humano, del hombre. Entonces, ¿cuánto más no debemos ser humildes nosotros, hermanos, y aferrarnos al Señor? Aferrarnos a Él y que de su voluntad Él haga con nosotros en nuestra vida. Después continúa y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. De nuevo lo dice, ¿cierto? Usted nace de nuevo mediante la palabra. Usted es un hombre nuevo mediante la palabra del Señor, por el Evangelio.
Entonces Dios escoge soberanamente redimir, desciende, limpia el corazón, implanta su espíritu, pero para hacer eso el corazón debe comprender el Evangelio conforme es predicado claramente, y esa comprensión mezclada con fe trae vida nueva al pecador. Ahora, si algo va a cambiar en nosotros, Dios lo debe hacer también, pero también debemos nosotros responder al Evangelio. Pero ¿cómo respondimos? También lo hemos visto, porque Dios hace la obra en nosotros. Él primero nos da vida. La Escritura dice que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos, y bien lo hemos dicho. ¿Qué hace un muerto? Nada, no puede hacer nada un muerto. No se puede dar vida porque de la carne solamente viene muerte, como recién lo leímos. Entonces, para responder al Evangelio, es necesario que Dios nos reviva, que nos dé vida. Y una vez que nos da vida, nosotros respondemos al Evangelio. Jesús, para llamar a Lázaro, ¿qué tuvo que hacer primero? Tuvo que darle vida, porque Lázaro estaba muerto. Entonces le dio vida primero y después le dijo: Lázaro, sal fuera. Porque de lo contrario no iba a salir, estaba muerto. Entonces Él nos da vida en primer lugar. Y ese nuevo nacimiento después respondemos al Evangelio, a la palabra. Ya comienzan las buenas obras, comenzamos a sentir esa necesidad por el Señor. Ya el Espíritu Santo nos guía, nos dice que vamos a hacer algo malo y Él nos dice que no lo haga. Ahí está, ¿cierto? Igual que los padres con los hijos, molestando. ¿Para qué? Para que no pequemos, para que podamos llevar una vida cristiana santa, que la gente pueda notar que nosotros somos cristianos. Entonces, pregunta, ¿por qué se hace? ¿Por qué se molesta Dios en hacer esto? Sabemos quién lo hace, sabemos cómo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de hacernos nuevos? Y al final del versículo 18 dice: para que seamos primicias de sus criaturas. Y esta frase, para que seamos primicias, en primer lugar dice para que seamos. Es una cláusula de propósito esto, con el propósito de producir un nuevo tipo de creación. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere un nuevo tipo de creación y nosotros somos las primicias de eso. Es grandioso, hermano, que Él nos haya escogido. Lo vuelvo a repetir. ¿Y qué son primicias? En el Antiguo Testamento, en Éxodo 23:19, Levítico capítulo 23, Deuteronomio capítulo 18, en el 26 también habla de las primicias. Cuando usted tenía una cosecha, Dios dijo: quiero sus primicias de esa cosecha. Eso significaba dos cosas: quiero lo primero en orden y quiero lo mejor. Eso era lo que Dios quería cuando se hablaba de las primicias, de las ofrendas a los sacerdotes, porque era para los sacerdotes. Ustedes, de lo que cosechen, lo primero va a ser para Dios. Y en segundo lugar, lo mejor. No lo que la papa más chica, los tomatitos más pequeños, que estos salieron apestados, eso llevemos eso. No, lo primero y lo mejor para el Señor. ¿Y qué significa eso en nosotros cuando dice que somos primicias? ¿Se fija dónde voy? ¿Se fija cuán importantes somos nosotros para Dios? Para que seamos primicias, primicias de sus criaturas. Cuando levanten esa cosecha, tráiganme una ofrenda y quiero lo primero que cosechen. Y eso va a mostrar que ustedes viven por fe. La tendencia para un granjero es tomar lo primero que él cosechó y almacenarlo en caso de que algo ande mal. Entonces me traen lo primero y me traen lo mejor. Esas son las primicias. Lo primero de una cosecha completa. Y eso es exactamente lo que significa aquí. Quiero que ustedes sean lo primero y lo mejor, indicando una cosecha entera que está por venir más adelante. Cuando Pablo andaba predicando, el Espíritu le dijo en una ocasión que no pasara a cierto lugar, pero en otra ocasión le dijo que pasara a otro lugar porque había mucho pueblo, le dijo. Hay mucho pueblo ahí para mí. Entonces en ese pueblo Dios ya tenía a sus escogidos. ¿Pero qué faltaba? Que se predicara, ¿cierto? Que se predicara el Evangelio. Y nosotros somos primicia, ¿por qué? Porque hay muchos que vendrán, hermano. Aunque nosotros de repente veamos que la gente no quiere nada con Dios, siempre van a haber primicias, siempre van a haber renacidos, siempre Dios va a estar haciendo la obra hasta el final, hasta que esto acabe.
Y ese final, ¿cierto?, vendrá con vendrá con un cambio, una transformación total de lo que conocemos como este mundo, como la tierra. Pedro habla de eso y dice que la tierra será purificada con fuego. La escritura nos enseña que vamos a ser arrebatados a los cielos, transformados en el aire, viviremos en el cielo por un tiempo y después regresaremos a la tierra. Este será el lugar donde reinaremos con Dios, ya no el cielo, sino acá en esta tierra, pero una tierra nueva, una tierra regenerada, una tierra santa, una tierra donde Dios va a poder pisar esta tierra. Porque como está ahora corrompida y llena de pecado, Él no lo hace. Entonces Él quiere que nosotros seamos los primeros, hermano. Entonces la Biblia nos enseña eso, de lo que hablamos recién, que el Señor va a recrear también esta tierra. A su semejanza va a ser una creación nueva. Todo va a nacer de nuevo. Los hombres, las mujeres, el polvo, los montes, los valles, el agua, el pasto, las plantas, los animales, todo. De hecho, va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra, que lo dice la Escritura también. Está por venir una creación nueva y nosotros simplemente somos la primera evidencia de esto. Ustedes, nosotros como cristianos somos la primera evidencia de que eso va a suceder un día. Pablo dice en Romanos 8, el mundo aún ni siquiera sabe lo que vamos a hacer, porque todavía estamos velados en nuestra carne y esperando la manifestación de los hijos de Dios cuando sea claro para todo el mundo lo que realmente somos. La creación gime, dice Pablo también, ¿cierto? Gime a una, con dolores de parto, esperando que la redención, hasta la naturaleza, gime, hermano. La gente hoy en día se esfuerza por reciclar, que no contaminemos, que aquí, la huella de carbono y todas esas cosas que inventan, hermano, pero no saben que estamos en un mundo desechable. Este mundo es desechable completamente. No significa que nos vamos a portar mal, que vamos a tirar basura, a contaminar, no. Y tanto engañan, hermano, que el chileno es muy bueno para eso. Que le hablan del reciclaje, de la huella de carbono, de la contaminación que nosotros generamos. Y es algo tan mínimo, hermano, tan mínimo en lo que nosotros contaminamos como país, Chile, comparado con Estados Unidos, Rusia, China, Japón. No es nada, hermano, nada lo que nosotros contribuimos a la contaminación del planeta. Pero el punto es que todo esto un día va a pasar. Todo esto va a pasar, hermano. Entonces es algo emocionante saber que soy eso en ese aspecto. Yo soy una muestra como un cristiano, ¿cierto? Somos la muestra, nosotros como cristianos, de lo que va a venir. Simplemente somos la primera probada de la nueva creación. Somos de Él, somos del Padre. Y Él nos recrea como símbolos, como ejemplos, como ilustración de su creación nueva que está por venir. Y ese futuro va a ser como nosotros, algo nuevo, completamente nuevo. Va a ser como nosotros después de que también recibamos lo nuevo por fuera. ¿Ya? Recuerden que esta carne también va a ser transformada a un cuerpo, dice la Escritura, un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo que tiene nuestro Señor Jesús ahora, que Él es obviamente ese espíritu. Y tomó un cuerpo glorificado el Señor. Asimismo también seremos nosotros. Después que Él descendió, después que estuvo 3 días, ¿cierto?, en el Seol, dice la Escritura, predicó a los espíritus encarcelados y volvió con sus apóstoles. Ahí se presentó como una persona. Recuerden que la Escritura lo dice. Y primero ellos no lo conocieron porque tenían sus ojos velados. Pero después lo conocieron que era el Señor Jesús. Y ahí ya tenía su cuerpo glorificado. Entonces seremos transformados también nosotros por fuera y será completamente distinto. Entonces simplemente somos las primicias, la promesa de la cosecha completa. Dios dice, quiero tomarlos para que sean mi posesión especial. Quiero tomarlos para que me pertenezcan a mí, para que sean símbolos de la creación nueva, completa, que está por venir. Esos son los planes que tiene Dios para nosotros, hermano. Planes de vida, planes de amor, no de muerte, sino que de vida.
Nosotros estamos acá en este lugar, hermano, una pequeña iglesia, un pequeño lugar, y, y la gente a lo mejor pasa por fuera, mira este lugar pequeño, y ahí están los evangélicos, o los canutos, como dicen, y ahí están con su tontera, con su locura. No importa, ¿cierto? No importa porque lo que somos nosotros, hermano, es grandioso, somos primicias de la creación del Señor. Y digan lo que digan, tenemos una esperanza mucho mejor que ellos. Ellos solamente esperan la muerte. Nosotros esperamos la muerte y después de la muerte una vida eterna. Tenemos dos puntos, vida eterna o muerte eterna. No hay un limbo, no hay un purgatorio. Entonces en este lugar están las primicias de la creación de Dios. La creación dice en Romanos 8 que está gimiendo, como lo mencionaba hace un rato, esperando su recreación. Y también nosotros estamos gimiendo por esa recreación. No de nuestra alma, porque eso ya pasó, sino de nuestro cuerpo, de la carne. ¿Cuántas veces, cierto, esta carne nos traiciona? Andamos con dolencia, ya nos vamos poniendo tatita, que nos cuesta más hacer cosas, que nos cansamos, vienen las enfermedades. ¿Y qué más, qué es lo que deseamos? Que ya esto pase. Que pase todo esto, ¿cierto? Y estar en la presencia del Señor, donde, repito nuevamente, no habrá llanto, dolor, angustia, enfermedad, nada, absolutamente nada, sino que todo será hermoso en la presencia de nuestro Dios. Esta vida nueva que tenemos en Cristo es una prueba de la gloria futura, cuando el universo entero sea recreado. Entonces disfrutemos de esto, hermano. Disfrutemos de estos privilegios que tenemos hoy al ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué es la regeneración? Es recreación, haciéndonos totalmente nuevos desde nuestro interior. Esa es la regeneración. ¿Quién lo hace? Dios lo hace de manera soberana. ¿Cuándo sucede o cómo sucede? Sucede cuando oímos con corazones que creen la palabra del Evangelio y Dios mezcla su fe con su poder soberano y nos transforma. ¿Y por qué lo hace? Porque debemos sobresalir en el mundo como ejemplos vivos de la dirección a la que este mundo se dirige cuando Él lo vuelva a crear. Recuerde que el mundo va hacia el sur y nosotros vamos hacia el norte. Y la gente nos dice, ¿por qué vas hacia el norte si todos van hacia el sur? Porque yo quiero ir para el norte. Porque el Señor me lleva hacia el norte. Entonces se extrañan y Pedro habla también de eso. Dice que la gente se extraña de por qué nosotros nadamos contra la corriente. Es que esa es la vida del cristiano, hermano. Entonces lo hace para que nosotros, para que podamos sobresalir en el mundo como ejemplos vivos. Ahora colocando esto de regreso en el contexto de Santiago, intentemos decir ahora de que Dios quiere que pequemos. ¿Podemos decir eso? Mirando todo el contexto de lo que hemos visto, ¿podremos decir de que Dios quiere que nosotros pequemos? ¿Recuerdan que comenzamos con eso? Con ese pensamiento. No hay manera alguna en la que Dios quiera que usted peque. No existe eso, hermano. No hay manera alguna tampoco en la que Él esté contento con su pecado. Cuando nosotros pecamos, Dios se entristece, hermano. Él lo creó a usted para ser un modelo de una sociedad sin pecado. El día de mañana, ¿ya? Cuando todo esto sea regenerado, todo el mundo. Eso es lo que Él quiere. Y seamos un modelo en la sociedad. Entonces, cuando usted peque, no lo culpe a Él. Culpe a quien debe culpar. ¿A quién es? Al traidor. ¿Se acuerdan del traidor? ¿Lo trajo hoy día a la reunión? ¿Al traidor? ¿Sí? O tiene que traerlo si está dentro de nosotros. Entonces, a ese traidor debemos culpar, a esta carne, que es débil, ¿cierto? Pero el espíritu que está en nosotros es poderoso, hermano, poderoso. Entonces terminamos, hermano, anhelando el día cuando esta carne sea redimida. Y ahí será el nuevo nacimiento, una obra completa, cuando estemos en el cielo. Ahí estará la obra completa. De hecho ya está completa, ¿cierto? Porque Jesús la completó en la cruz del Calvario, pero estamos hablando de nuestra recreación. Dios nos transformó ahora, pero falta esta carne traidora que sea redimida. Y ahí será de una forma completa la salvación y estaremos con el Señor para siempre.
Y ahí terminamos, hermano, de la tribulación al triunfo. Damos gracias a Dios por este tiempo, hermano, que nos permite estudiar la palabra del Señor, que nos permite poder tener mayor entendimiento de todas estas cosas, hermano, de todos los temas importantes que están en la Escritura, porque tenemos tanto que aprender, hermano, tanto que aprender, que nos vamos a morir teniendo cosas, teniendo dudas en nosotros. Pero lo importante es que podamos aprender y llevar esta palabra por obra a nuestras vidas. Le damos gracias, poderoso Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Agradecemos cuán grande amor nos ha dado, cuán grande amor nos ha entregado, Señor. Y por medio de tu palabra, Padre glorioso, que por medio de tu palabra podemos entender, podemos comprender tantas cosas en este mundo. La gente nos dice loco, la gente nos dice fanático, pero no importa, Padre. Tenemos un mayor entendimiento, un mayor conocimiento de ti, mi Señor. No de lo que el mundo piensa, porque el mundo piensa en las cosas de la carne, las cosas vanas de la vida, Señor. Pero nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, en cómo poder servirte a ti, cómo poder hacer el bien, Señor. En cómo podemos servirte en cualquier área de nuestra vida. Tanto como padre, tanto como hijos, como trabajador, como en lo que sea, en cualquier área, Señor. Queremos servirte siempre, Padre. Por eso ayúdanos también, Dios, para que podamos llenarnos cada día de tu palabra, para que podamos llenar cada día nuestro corazón con tu palabra, y el día de mañana tú nos puedas usar para predicar. Porque ¿de dónde echará mano el Espíritu si nosotros no alimentamos ese Espíritu? Esto sabemos que no es algo mágico, Señor, y que nosotros debemos alimentarnos por tu palabra, con tu palabra, Señor, para el día de mañana tener palabras para darle a aquellas personas que más lo necesitan. Gracias por cada uno de las vidas de nuestros hermanos que han llegado el día de hoy acá. Alguno está enfermo, en dificultad, poderoso eres tú, buen Dios, para sanarlo, para restaurarlo. Nuestros hermanos que no han venido y están en dificultad también, ayúdalos, Señor, lleva sanidad a sus vidas, a sus corazones, sanidad espiritual también para aquel que está débil espiritualmente, mi Señor. Damos gracias por tu ayuda, Padre, porque siempre has estado ahí con nosotros. Hasta el día de hoy nos has sostenido, hasta el día de hoy nos has ayudado y nos tienes acá en este lugar, escuchando tu palabra, estudiando tu palabra y alabándote y bendiciéndote a ti, buen Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Nos despedimos y te damos gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga.